tenemos otro cálculo combinado. En este caso va a haber ejercicios debajo de una raíz. La raíz va a funcionar como término. En este primer ejercicio que vamos a resolver, vamos a tener en cuenta que acá tenemos un término y acá tenemos otro término. Si ustedes ya saben trabajar con raíces y potencias, genial. Si no, hay uno en la descripción. Si yo quiero resolver como cálculo auxiliar estas dos potencias, debo recordar una propiedad muy importante, que cuando yo tengo una base negativa y el exponente es impar, el resultado será negativo también. Si hubiese sido par, ese resultado quedaría positivo. 4 al cubo, 64. Se hace 4 por 4 por 4. 3 veces multiplicado el 4. Y el 1, por más que yo lo multiplique por un montón de números, siempre va a ser 1. Entonces, 1 a la quinta, 1. Voy a transcribir esos dos resultados con su multiplicación de por medio. Y observen de que tengo menos multiplicado por otro número negativo. Menos por menos, hacemos la regla de los signos y me queda positivo ese resultado. 64 por 1, 64. Si yo no tengo en cuenta esa propiedad, es muy probable que este me quede negativo. Entonces, ¿qué problema me va a surgir ahí? Que no existen raíces pares de números negativos bajo esa raíz. Raíz de 64 es 8. Si no me acuerdo cómo resolverlos, voy a hacer un ejercicio, un cálculo auxiliar, y recuerdo qué número elevado al cuadrado, recuerden que es una raíz cuadrada, entonces lo pienso. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 64? Este número va a ser el resultado. El número que al cuadrado me da 64 es 8. Porque 8 al cuadrado es 64. ¿Sí? Pasemos al siguiente término. En este caso debo resolver esa raíz quinta. Raíz quinta de menos 32. Vuelve a pasar algo parecido a las potencias. Si yo tengo una raíz de un número negativo, el resultado también va a ser negativo. Raíz quinta de 32 es un numerito chiquito porque son 5 veces multiplicado. El 1, si yo lo elevo a la quinta, me va a dar 1. Sigamos con el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces ese resultado, usamos paréntesis por ser negativo, menos 2. Vamos con el otro término. También voy a hacer un cálculo auxiliar. Es como si yo tuviese 2 por 2 dividido 2. Primero lo multiplico y después lo divido, entonces son dos operaciones opuestas. Las puedo simplificar. Lo mismo va a pasar con la raíz y la potencia. ¿Cómo me doy cuenta que son operaciones opuestas? Deben tener el mismo índice. En este caso es raíz cuadrada. Nosotros no lo vemos, no se escribe, pero recuerden de que el cuadrado indica el número 2. Raíz cuadrada y potencia al cuadrado, se suprimen esas dos operaciones y si me acuerdo de esa propiedad no la voy a tener que resolver. Así que recuérdenla que es muy importante. Vamos con el ejercicio de adentro. Se ponen corchetes y paréntesis porque hay muchos signos. Entonces vamos a simplificar esos. Menos 7 más por menos, menos. En este caso, a diferencia del ejercicio anterior, tenemos dos números con el mismo signo. Menos 7, menos 1, menos 8. Por lo tanto, acá me queda menos 8. No voy a resolver esto, ¿sí? Porque acá tengo una multiplicación y eso significa de que debo resolverlo con el ejercicio anterior, ¿sí? No se tienten a poder
resolverlo con ese -2, va con el anterior. Entonces espero al resultado de la raíz de 64 y después voy a hacer el -8, ¿sí? En este caso, recuerdo de que el término que debo resolver es este. Resuelvo la regla de los signos, menos por menos, 2 por 8, 16, menos 8, 8. Recuerden de que si tienen problemas con las potencias o con las raíces, está explicado en la descripción del video. Recuerden repasarlo y estudiarlo. Denle like, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo y si tienen alguna duda vayan a los comentarios y escriban todas las dudas que tengan.